La educación vial es una problemática transversal que solemos trabajar con los niños en la sala, donde se busca promover el aprendizaje y el cumplimiento de normas y de reglamento, desarrollando la autonomía, el respeto con el otro, los principios de convivencia sociales. Esta educación vial tiene como objetivo contribuir a la formación integral de los niños, fortaleciendo su desarrollo en aspectos físico, afectivo, cognitivo, promoviendo capacidades, valores y aptitudes. También promueve aprender a proteger su integridad y también contribuir como ciudadanos, asumiendo sus derechos y sus responsabilidades frente a las situaciones de riesgo que atenten contra su vida o con las de los demás. Por eso es tan importante abordar este tema. A continuación desarrollaremos un poco más este tema desde su marco legal, con sus aspectos teóricos y algunas propuestas de actividades para trabajar con los niños de nivel inicial sobre este tema. La seguridad vial, que es el conjunto de acciones y mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante normas, conductas y conocimientos. La educación vial, que consiste en la adquisición de conocimiento por parte del ciudadano sobre la educación vial, la vía pública y la seguridad vial. Y la concientización es la adquisición que se relaciona con la toma de conciencia en una situación determinada. Las señales de tránsito son aquellos carteles que predominan en abundancia, en calles, rutas, caminos y que tienen como finalidad ordenar el tránsito vehicular y la circulación tanto de peatones como ciclistas, motociclistas, entre otros. La responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al realizar algo o tomar decisiones. La senda peatonal, por su parte, es el sector de la calzada destinada al cruce de ella por peatones o demás usuarios de la vereda. Si no está delimitada, es la prolongación longitudinal de ella. Bien, en cuanto a lo que es el peatón, es cualquier persona que camine o transite en la vía pública. No solo puede estar caminando, sino por ejemplo en bicicletas o silla de ruedas, siempre y cuando no tenga motor y pueda ir a velocidades mínimas y no moleste el resto de los peatones. La palabra del siniestro vial hace referencia a cuando un auto choca contra uno o más objetos. Estos objetos se pueden clasificar en sectores de la vialidad, que quiere decir cualquier auto, un peatón, por mal estado de la calle, un animal. O también puede ser por obstrucción estacionaria. Esto quiere decir que el objeto está en un punto fijo, como por ejemplo un edificio, una casa, un semáforo o cualquier cartel. El cinturón de seguridad es un elemento que conforma el auto y su objetivo es mantener a la persona pegada junto al asiento en caso de un accidente, no salir expulsada del mismo. Vía pública. Hace referencia a cualquier espacio de dominio común donde transitan los peatones o circulan los vehículos. Se rige por la normativa internacional, nacional y local en su construcción, denominación, uso y limitaciones con el objetivo de preservar los derechos esenciales. Cuando hablamos de derechos esenciales nos referimos a los derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas y que están reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Los semáforos son señales luminosas que nos indican cuándo debemos pasar y cuándo debemos detenernos. En el caso de los peatones, cuándo deben parar para que circulen los vehículos o cuándo pueden cruzar la calle. Y en el caso de los vehículos, cuándo deben detenerse para que crucen los peatones o cuándo deben circular. Los vehículos son un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar al otro de personas o cosas. Cuando se traslada personas, cosas, objetos u animales, se los llama vehículo de transporte, como por ejemplo los trenes, los autos, los barcos, las motos, etc. Salud es un estado
de completo bienestar, tanto físico, mental y social, donde no solamente es la ausencia de afecciones o de enfermedades. Respeto es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo. Es un valor fundamental del ser humano que debe tener siempre presente a la hora de interactuar con otras personas de su entorno. Que antes de la revolución industrial, los vehículos de tracción animal eran los únicos medios de transporte utilizados en esa época. Con la invención de la máquina a vapor y la evolución del vehículo, todo comenzó a cambiar. Digamos, en un primer lugar no suponía un gran problema entre la coexistencia peatón-vehículo, pero sí, con la aparición del automóvil todo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque los hombres tuvieron que empezar a implementar o crear instrumentos legales que regularan la actividad del transporte. Cada estado tenía su propio elemento legal, digamos, que regulaban su actividad, pero lo que se buscó era que crear un elemento legal, un elemento legal que favoreciera y sea común entre todos los estados, para así tener una mayor comunicación internacional. A través del programa de Educación y Seguridad Vial, el Consejo General de Educación fomenta la toma de conciencia. ¿A través de qué? A través de talleres, cursos, capacitaciones destinados a estudiantes, a docentes, a equipos técnicos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. Con esto lo que se intenta es lograr un cambio cultural que transforme las conductas erróneas o irresponsables en conductas responsables. Con los niños, al trabajar la concientización y las normas de tránsito, podemos lograr que ellos también lo transmitan a su familia y que se conviertan también en un modelo de vida. La escuela, como sabemos, no es la única responsable de esta función, ya que la familia es de suma importancia como modelo de identificación. Por eso, tanto la escuela como la familia deben trabajar en conjunto. A continuación voy a hablar de lo que es la Ley de Promoción de Educación Vial, el cual en el artículo 4 menciona lo que es el Ministerio de Educación y hace referencia a que el mismo va a implementar iniciativas sobre este tema para poder trabajarlo en todas las modalidades educativas. También va a generar material didácticos y capacitaciones para los docentes para llevar a cabo lo que es la educación vial en todo el ámbito educativo. También va a ser una articulación con organizaciones para poder llevar capacitaciones tanto a los alumnos como a todo el ámbito docente. Y también se va a encargar de promover actividades u proyectos en las cuales se abre la prevención y la promoción de la educación vial. Todo esto también debe llegar a lo que es el nivel universitario, ya que es de gran importancia que llegue a todos los niveles de la educación. El artículo 5 de la Ley de Promoción de Educación Vial hace referencia a la creación del Observatorio de Educación Vial dentro del ámbito del Ministerio de Educación. Este estará constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial que incluye a especialistas del Ministerio de Educación, incluye a académicos e investigadores de las universidades nacionales y también a representantes de organizaciones de reconocida trayectoria en la temática de educación vial. En el artículo 6 encontramos los objetivos del Observatorio de la Educación Vial, como incentivar la investigación y el desarrollo de estrategias, construir un diagnóstico de la situación del país a través de investigaciones que aborden el fenómeno integralmente, contribuir con las jurisdicciones del país, con la información de propuestas y acciones provenientes de ellos mismos y de otros países, articular los aportes de diversas instancias ministeriales y en particular aquellos que provienen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, difundir investigaciones internacionales, contribuir al desarrollo de políticas públicas, contribuir a sensibilizar la opinión pública, ofrecer a las instituciones
herramientas teóricas y prácticas para su abordaje, contribuir a debatir y a reflexionar sobre la problemática de la educación vial y sus implicancias, y proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos. Ley 24.449, Ley de Tránsito y Seguridad Vial. En el título 3, el usuario de la vía pública, capítulo 1, que es de capacitaciones, seleccionamos el artículo 9, que habla sobre la educación vial y su respectiva ampliación de la Ley 23.348 para el correcto uso en la vía pública, donde dispone a incluir la educación vial en los niveles de educación inicial, primario y secundario. B. En la educación técnica, terciarios y universitarios, brindar distintas orientaciones que capaciten y sirva para los fines de la presente ley. C. Difusión y ampliación permanente de medidas y formas de prevenir accidentes. D. Afectación de distintos predios especialmente acondicionados para la enseñanza y práctica de la conducción. Prohibición de todas aquellas publicidades que fomenten de todas formas lo contrario que dice esta ley. F. Las autoridades de tránsito deberán realizar distintas campañas de ampliación de información de los reglamentos de circulación en la vía pública, donde especifiquen los derechos y obligaciones de los distintos conductores de todo tipo de rodados y de los peatones. Vamos a encontrar lo que habla sobre educación vial, que dice que las autoridades competentes van a introducir las modificaciones y las actualizaciones sobre la materia en los contenidos básicos para el nivel inicial, para la básica general y la polimodal, para todas las jurisdicciones del país, tanto en establecimientos públicos como en los privados, siempre teniendo en cuenta que la elaboración de los programas y proyectos contemplarán acuerdos y convenios, digamos, donde se van a concretar en las instituciones no gubernamentales la capacitación y la especialización de los docentes y los directivos. Se propiciará la participación de las organizaciones intermedias y el público en general. Después habla sobre que cada jurisdicción que se adhiera a la ley 24.449 creará un centro de formación docente para la capacitación, digamos, en todos los niveles sobre el buen manejo, digamos, en la vía pública, el identificar las señales de tránsito, el buen funcionamiento, digamos, de un control, etc. Y después habla que a través de los medios de comunicación social se instrumentará programas de incentivos sobre la prevención, sobre la educación vial y sobre, bueno, como decía, digamos, en el punto de arriba, el buen manejo y la buena circulación, digamos, en la vía pública. Y también dice que cada autoridad local lo que va a hacer digamos, habilitar zonas para la enseñanza, donde va a estar diseñado, digamos, especialmente con una señalización adecuada para tener una buena circulación, digamos, segura, y eso va a hacer que el aprendizaje sea un aprendizaje, digamos, adecuado. Ley 23.348. ¿Qué plantea esta ley? En su artículo primero, esta ley plantea que es de carácter obligatorio impartir educación vial en todos los establecimientos incorporados y dependientes de los programas oficiales del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. En su artículo número 2, plantea la educación vial como la adquisición de hábitos que le van a permitir al educando ajustar su comportamiento a las normas
reglas y leyes de tránsito vigentes. En su artículo 3 plantea como principal ente regulador y de aplicación de esta ley al Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Los núcleos de aprendizaje prioritarios, en donde de acuerdo a la SNAP, la intención pedagógica de las actividades es la formación ciudadana teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales y éticos para la problemática vial. Todo esto va a ser trabajado de manera transversal y partiendo de las experiencias cotidianas que tiene cada alumno como ciudadano y teniendo en cuenta que el rol cumple. También se van a abordar las diferentes problemáticas que surjan según la edad de los alumnos y teniendo en cuenta qué aporte puede dar la escuela para las problemáticas que conllevan a esa edad. En cuanto a los ejes prioritarios que se deben trabajar son el reconocimiento del espacio público, los roles sociales que tenemos como ciudadanos, la convivencia y las distintas perspectivas para poder trabajar de diferentes maneras las distintas problemáticas y también teniendo en cuenta de qué somos responsables y de qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos para lograr una buena seguridad vial. En los lineamientos curriculares para la educación inicial seleccionamos el ámbito de experiencia de aprendizajes natural y cultural y el núcleo de aprendizajes ambiente social y tecnológico. Dentro de los propósitos seleccionamos reconocer las funciones de los espacios sociales y las instituciones relacionando los usos que de ellos hacen las personas. También seleccionamos promover el respeto y el conocimiento por valores y normas en la formación de actitudes en relación con la confianza en sí mismos, en los otros, en la cooperación, la solidaridad, el trabajo con los otros, etc. Dentro de los contenidos seleccionamos la iniciación en el conocimiento de las normas de tránsito, educación vial, en las salidas. Y también el reconocimiento del uso y funcionamiento de los espacios sociales y las instituciones en relación a las necesidades y las posibilidades de las personas de cada lugar. ¿Qué es la educación vial? La educación vial es como habíamos dicho, es parte de los ejes transversales donde ayuda a los niños, a los alumnos a ser ciudadanos. La escuela debe realizar aprendizajes significativos para que sean capaces de poner en práctica todo aquello que van aprendiendo los niños. Es importante ofrecer experiencias donde se vincule el contexto escolar con el familiar y el urbano para desarrollar una buena prevención y adquisición de hábitos más seguros. Las experiencias de los niños en contextos viales siempre van acompañados de adultos. Por eso es necesario generar experiencias donde los niños sean protagonistas y así consolidar una autonomía poco a poco. Como docentes debemos fomentar la responsabilidad y la concientización en los niños como peatones, como pasajeros de diferentes vehículos, como usuarios de sus propias bicicletas y el conocimiento de señales de tránsito que sean capaces de desarrollar esas aptitudes, valores y normas de comportamiento. Trilogía vial. Se denomina así a los 3 factores de tránsito, con sus elementos y particularidades específicas. Encontramos los factores humanos, los factores vehiculares y los factores ambientales. En cuanto a los factores humanos, se incluye a todas las personas en tránsito, a los trabajadores y servidores y a los elementos intangibles, que pueden ser normas legales, seguros, planes de tránsito, entre otros. Los factores vehiculares son movidos por motor, por animales o por seres humanos. Y en cuanto a los factores ambientales, son los sistemas viales, los dispositivos de control, las señalizaciones y la naturaleza. Por ejemplo,
el clima, los animales, las plantas. Bueno, la cultura vial tiene como propósito ayudar a las personas que transitan con cualquier vehículo a que conozcan sus normas y sus obligaciones. Esta cultura se va a inculcar desde temprana edad gracias a una educación muy responsable sobre la movilidad. El objetivo es prevenir los accidentes entre vehículos o personas, más que nada enfocados en lo que son los peatones, los ciclistas, los agentes de tránsito. Todo esto, todo este objetivo va a estar respaldado de las normas, de las leyes, etc. Bueno, la seguridad vial, la prevención y la minimización de siniestros viales, incluyendo los accidentes, se van a realizar a través de 4 niveles de seguridad vial. La primera, que es la seguridad primaria, que lo que busca esta seguridad es prevenir y evitar los accidentes, mediante mecanismos, acciones, normas, etc. La seguridad secundaria, en este caso, lo que va a hacer es proteger para que evitar las consecuencias o los daños. La seguridad terciaria lo que hace es, luego de que suceda el accidente, tratar de evitar que vuelva a suceder. Y la seguridad, la cuarta, que es la cuaternaria, lo que va a hacer esta seguridad, es tener como el cuidado de las personas, la recuperación a través de tratamientos psicológicos, físicos, etc. Los siniestros viales suceden por diferentes causas. Hay hechos o conductas susceptibles de ser evitados por el ser humano. Cualquier incidente negativo en la vía pública es considerado un siniestro, mientras que los accidentes son una pequeña parte de ellos y son aquellos que han tenido lugar por obra casual y sin mediar responsabilidad humana. Muchas veces, estas conductas de transgresión a las normas de tránsito aparecen naturalizadas, y esto se generalizó aún más debido a la creciente pavimentación de las calles, a los cambios en el sentido de circulación, al aumento en los parques de rodados, pero sobre todo a la falta de capacitación y concientización en la formación de la educación vial de la ciudadanía. Los siniestros viales se encuentran entre las principales causas de muerte del ser humano en el mundo. En los ámbitos de desarrollo, la educación vial de manera formal comienza en las instituciones educativas. Pero también nunca vale dejar de lado la familia y los medios de comunicación, que son quienes nos dan los primeros comienzos de esta educación vial. También, teniendo en cuenta a las instituciones educativas, siempre tienen que contar con un material pedagógico, una capacitación de docentes, con la promoción de cursos y talleres a los alumnos, y tanto como de docentes. Y también en cada país o ciudad debe ser obligatorio la educación vial. En Argentina, a partir del 2007, empezó a ser de manera obligatoria en todos los niveles, de manera transversal hacia las otras materias. Los parques viales son parques equipados y preparados con circuitos donde hacen distintos recorridos a pie o en bicicleta, niños y adolescentes, para ser un apoyo a la educación vial. Esto suele encontrarse en ciudades grandes que están preparadas y equipadas para esto. También la idea es enseñarle a los niños, por ejemplo, de qué manera correcta tengo que cruzar la senda peatonal, y es como un recorte de la sociedad dentro de un parque para ayudar a la educación vial. Los agentes involucrados. Para lograr los objetivos comunes, los distintos niveles de gobierno, los organismos no gubernamentales, las empresas y la sociedad civil han desarrollado un programa de educación continua en materia de seguridad vial y promoción de la cultura vial como elementos necesarios en educación para la vida. Hechos como la existencia de diferentes elementos en circulación, como vehiculares, ambientales o humanos, o hechos como las distintas funciones desempeñadas por las personas, como peatones, conductores, trabajadores viales, ciclistas,
etc. O hechos como la posibilidad de que los trayectos de los transeúntes coincidan, hacen importante la difusión de la educación vial y de su cultura propia. La educación vial tiene impacto en cuestiones de salud pública, movilidad y derecho, pero no solo atañe a estas áreas. Las acciones humanas pueden involucrar a otras personas, y esto trae problemas éticos y resolución de conflictos. Como por ejemplo puede ser la actuación colectiva, la convivencia, etc. La educación vial desde la niñez. El Consejo General de Educación fomenta la formación integral de los educandos desde los ejes transversales, no solo atendiendo las capacidades intelectuales de los alumnos, sino también las capacidades afectivas, motrices, de relaciones interpersonales, de actuaciones sociales. La Semana de la Educación Vial está promovida por el calendario escolar para incluirla en las estrategias educativas y así reducir lo que son los siniestros de tránsito y formar a los estudiantes de la base de valores de respeto a la vía pública y respeto a las normas de tránsito. ¿Por qué enseñar educación vial? El Estado es un ente organizador que está encargado de diseñar el sistema de tránsito para que sea seguro y eficaz, garantizando a través de controles y de sanciones en el caso de que se incumplan las normas. Es por esto que también debe promover la cultura vial a través del sistema educativo para una mejora de la calidad de vida de todas las personas. También debe fomentar en los ciudadanos aquellos conocimientos, aptitudes y valores esenciales para la conciencia individual, que le permita prevenir lo que son siniestros viales y reflexionar sobre las causas que los provocan. Hacia la transformación de la cultura vial. En Argentina, hay una tendencia conformada desde el sentido de lo común y los medios masivos de comunicación, donde creían que mejores vehículos o más multas por sí solos, iban a solucionar el problema de la seguridad vial, lo cual revela una ingenuidad para el análisis de la conducta humana como hecho social. Es decir, lo que históricamente es se interpretó como un gran avance en materia vial, lejos estaba de ser o de generar, una transformación cultural. Esta transformación implica que repensemos la problemática y abordemos el tránsito no como un mero desplazamiento de vehículos, sino como una conducta ciudadana, donde la vida social supone respetar un acuerdo, donde se cumplen leyes, normas, todo para el bien de la comunidad. Según el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Educación Vial, el 8% de las personas fallecidas por siniestros viales corresponden a niños menores de 16 años. Ante este marco se hace imprescindible tomar medidas que sean participativas e integrales y que permitan garantizar la integridad de las infancias durante sus traslados. Tomar la mano de un adulto al cruzar la calle o permanecer cuando vamos de viaje en los asientos de atrás con la debida sujeción son algunas de las recomendaciones que se realizan teniendo en cuenta las características psicofísicas del niño. Altura, peso y desarrollo cognitivo son factores fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de establecer abordaje y estrategias, ya que ellas nos ofrecen también las limitaciones que puede tener un niño para desenvolverse de manera autónoma en la vía pública. En principio, la industria automotriz fue pensada en función de los hombres. Hoy en día han aparecido nuevas modificaciones, nuevos inventos, nuevos elementos y máquinas adaptadas que tienen una mirada más integral de todas las personas, incluidas a niños, adultos, personas con discapacidad y coches para diferentes tipos de actividades.
En este trabajo se ve reflejada la importancia que tiene la información que brindan los medios de comunicación y los especialistas en educación y seguridad vial, ya que facilita los aprendizajes significativos de los sujetos para poder afianzar una cultura en educación y seguridad vial. La educación vial es una responsabilidad compartida, ya que todos los que hacemos uso de la vía pública tenemos un papel que desempeñar para protegernos y proteger a los demás. Es de suma importancia concientizar desde edades tempranas en educación vial, generando respeto hacia las normas de seguridad, generando entendimiento a partir de las normas y leyes, previniendo accidentes de tránsito, siempre teniendo en cuenta que el niño reproduce todos los aprendizajes en sus entornos más cercanos. Todas estas acciones contribuyen a generar una cultura de seguridad, haciendo del caminar y del conducir una actividad segura. Y tenemos que siempre contribuir a generar una mayor autonomía en el niño para poder desempeñarse en la sociedad.